conferencia a cargo de la señora Saraí Hernández, a quien le pido la recibamos con un caluroso aplauso. Bien, espantoso terremoto del 3 de enero de un 1920, señores recordarán el caso tan evidente. Lo más cercano al volcán, casi se acabó la gente, según la razón que dan. Casi acabó el rumbo entero, cerros, casas y al viviente. Aquel temblor tan ligero que llegó violentamente de un 1920. Fue un terremoto espantoso. Patlanalán, Quimislán quedaron hechos destrozos. Y Teocelo y Cozautlán estuvo muy espantoso. Señores recordarán. La gente se lamentaba, el adulto e inocente, con llanto triste lloraba, perdón Dios omnipotente, y el día del juicio imitaba el caso tan evidente. Se hicieron derrumbaderos, cayeron cerros al plan, trojes, ganados, carneros, dueños y casas se van, lo más cercano al volcán. Barranca Grande hubo lava, del volcán fue erupción fuerte, que un lodadero formaba, agotando el río el corriente, pues tan poblado que estaba, casi se acabó la gente. Domingo al amanecer, con llanto triste se veía, y sin poder comprender, lloraba el hijo de Adán, por su hijo o por su mujer, según la razón que dan. Sean todos bienvenidos. Esta es una muestra del trabajo del maestro Martín, que nos hace favor de presentarnos un documental muy bien respaldado y con evidencias de lo que fue el temblor, para que tengamos una idea más clara de todo lo que sucedió aquel 3 de enero. Hay mucho más material, pero pues es también un poco difícil ponerlo en una exposición de un tiempo limitado. Pero con gusto, si alguien tiene algún comentario, alguna aportación, estamos dispuestos aquí a escucharlos. Con ustedes, el maestro Martín. Gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a la ingeniero Alicia, por su interés y participación en escuchar esta charla. Quiero comentarles, quienes no hayan tenido el dato, que hace aproximadamente un año aquí estuvimos comentando sobre este asunto, de que entrábamos en lo que llamamos los 100 años de un terrible, una catástrofe que aconteció en esta región, y que precisamente la autoridad municipal ha puesto su mayor interés en que esto vuelva como memoria, que quede constancia, que quede testimonio de que se recuerda primero con respeto a todas las víctimas de aquellos años, y enseguida de que existe un compromiso formal, porque de llegar a suceder alguna cuestión parecida, todos estemos preparados y sepamos cómo reaccionar al asunto, ¿no? Hace 100 años nuestros abuelos pues, no tenían ni la menor idea de lo que hoy llamamos cultura de protección civil. Hoy estamos en otra época. Afortunadamente hay entre nosotros jovencitos, niños algunos, que ya
se están formando en esta nueva forma de ser. Yo quiero saludarlos a todos ustedes, felicitarlos, en particular, insisto, a la autoridad municipal por estos eventos y que esto signifique, desde luego, apoyar su programa de protección civil. Bien, vamos a dar un recuento con algunos comentarios y algunas cuestiones de testimonios documentales sobre lo que sucedió en esta región y en particular dolorosamente para esta cabecera municipal de Cozautlán hace 100 años. Desearía en lo posible que fuera una charla de amigos, ¿sí?, de gente interesada, que pudieran participar ustedes, preguntar, aportar, porque esta información que yo traigo aquí, seguramente buena parte de ustedes la conocen por sus propias familias, por lo que ha pasado en la historia de los abuelos, a los padres y ahora a nosotros. Por ejemplo, este poema que acabamos de escuchar hace un momento, que es parte del archivo de la familia de nuestra cronista, que se localizó aquí en Cozautlán. Un documento que pues, definitivamente hay que pensar que tiene por lo menos 100 años y que precisamente por ese sentimiento, por esa emoción que causó esa desgracia en esa familia, se resguardó como un tesoro, y hoy, gracias a la generosidad de Ángeles Valdivia, lo comparte y lo podemos conocer. Por eso es muy sentida la lectura que acabamos de escuchar. Bien, la foto que tenemos aquí al lado, aunque no lo parezca, es Cozautlán hace 100 años. Es decir, prácticamente no quedó piedra sobre piedra. ¿De qué magnitud debió haber sido esa sacudida? Y bueno, todas sus réplicas, porque fueron días que pasaron el sismo, ¿no? Y de qué manera pues, nuestros abuelos pudieron sobreponerse a esa desgracia, ¿no? Ahorita en esta foto podemos apreciar que no obstante que hay un campamento, ahí a la derecha se ven unas lonas, ¿sí?, donde seguramente se resguardó alguna población, no sé, las personas que vinieron a la ayuda, ¿no? Se salvaron algunas bancas del parque, ahí se ve que la gente está descansando, ¿no? La gente se ve que ya está limpia, ya tuvo oportunidad de asearse, de lavarse, ¿no? ¿Sí? Pero de esa desgracia y de esa circunstancia nació el Cozautlán que tenemos ahora. O sea, hay que reconocer la grandeza del esfuerzo que tuvieron nuestras familias de entonces para sobreponerse y hacer lo que hoy nos heredaron. Esto lo tenemos que tener muy, muy presente. Ahora sí, dice el dicho, se quedaron con una mano delante y otra atrás. Los que sobrevivieron, porque también tuvimos muchos fallecidos. Cuentas que todavía a estos 100 años no ha sido posible dilucidar con mayor o menor exactitud y siguen siendo estimaciones de cientos o de miles de fallecidos. Sigue temblando. Justo hace un año lo comentábamos, por estas fechas, precisamente el 3 de enero del año 2019, volvió a temblar en esta zona. Hubo gente en Huacán que reportaba que, por ejemplo, se oían ruidos en la tierra. Pues es que estamos en la ladera del Cofre de Perote, estamos entre lomas. Seguramente una sacudida desde el fondo de la tierra pues provoca reacomodos, y esos reacomodos hacen que se produzcan esos sonidos, ¿no? Fueron varios sismos, por ejemplo, el de 3.6 en la escala de Richter, que ya es un temblor sensible, ¿no? En la época, los que están de color amarillo son los de más intensidad, ¿no? Y esto todos precisamente en esta misma zona, alrededor del Cofre de Perote. Los estudiosos, los académicos, como el Centro de Estudios de la Tierra de la Universidad Veracruzana, nos dicen que ese temblor, llamado también como el sismo de Jalapa o el terremoto de Jalapa, fue hasta antes del que sucedió en 85 en la Ciudad de México,
el más catastrófico. Y no solo por la intensidad, sino por el número de víctimas que se registraron. E insisto, no tenemos una cifra. 100 años después no sabemos con exactitud, sin embargo sabemos que fueron muchos los fallecidos. Protección Civil actual de Veracruz, bueno, pues también está tomando cartas en el asunto para incentivar estas actividades. Recomendaría un documento que hoy afortunadamente está en internet, que se llama Memoria relativa al terremoto mexicano del 3 de enero de 1920. Este es un informe que hicieron los geólogos de la Ciudad de México con algunos americanos y con un italiano que exprofeso vinieron en el mes de enero de 1920 a recorrer la zona y a levantar todos los datos para saber y explicarse qué es lo que había sucedido. Gracias a ese documento tenemos más todavía que los simples testimonios que se publicaron en varios periódicos de toda la nación. Lo que sabemos de este documento es en la parte inferior donde está una estrella roja, que es el pueblo de Quimixtlán, que fue el epicentro. Ahí se localizó el punto, kilómetros abajo de la Tierra, ¿no?, donde se produjo la sacudida que se extendió, diríamos, por todas estas estrellitas que tenemos aquí hasta Jalapa. El punto difícil también de todo esto fue Barranca Grande, muy cerca de aquí, en la parte baja del cauce del río Huitzilapa. Yo les recomendaría, sobre todo a los jóvenes que tienen acceso a internet, que busquen este documento, así con ese nombre. Abajo están las ligas donde lo pueden encontrar, está digitalizado, porque este documento, además de que viene con la información, trae, no sé, 50 o 80 fotografías de la época. Entre ellas trae fotografías de Cozautlán sobre cómo los geólogos vieron este fenómeno. Se llama Terremoto Mexicano del 3 de enero de 1920. Ojalá las autoridades municipales lo pudieran poner la liga en su página de internet para que con tiempo la población lo pueda conocer. De este documento es donde extraigo la mayoría de las informaciones que vamos a ver. Por ejemplo, ¿de qué intensidad fue este sismo? Hace un momento, en el evento oficial, nos decía nuestra cronista, que fue de los más altos, y efectivamente, haciendo la traslación de las escalas que manejaban hace 100 años a las actuales, el 8.0, no hay mayor intensidad hasta la fecha que ese 8.0, y fue la que se registró particularmente aquí en Chilchotla, en Quimixtlán y en Patlanalán, que fue, insisto, en la zona más difícil. Decía nuestra cronista en el mismo evento de hace un momento que varios días estuvo temblando, y efectivamente hay unos informes, por ejemplo, de la Estación Meteorológica de Córdoba de esa época, que nos refiere con toda precisión las horas en que se produjeron todos esos. Imagínense, ya nos dijo que fue un sábado en la noche, aquí dice 21 horas 49 minutos. En aquella época no había televisión, no había internet, no había energía eléctrica, y seguramente nuestra población pues, estaban todos dormidos, la mayoría, ¿no? Sus casas en orden, sus animales en los establos, etcétera, ¿no? Y se viene la gran sacudida. Y en la oscuridad de la noche, además de la sorpresa, del asombro, del susto, está soportando otra sacudida que fue, que sería unos 15 minutos después, 19 minutos después, 1 hora después, ¿sí? Amaneció temblando. Imagínense, cualquiera de nosotros, creo que cuando siente un temblorcito, la impresión que nos causa, ¿no? Ahora, llevemos eso a la imaginación de nuestros abuelos.
Y en la noche, si sus casas se cayeron en ese momento, con la angustia de buscar a nuestros demás seres queridos que pudieran estar sepultados ahí, sentir que seguía temblando. Debió haber sido algo realmente horroroso. Humanamente es muy difícil imaginar lo que ellos vivieron y a lo que sobrevivieron, ¿no? El doctor Rafael Sánchez Altamirano de Coatepec, en el año de 1950, hizo sus memorias y él recogió algunos relatos que le dijeron. Y por ejemplo, hablando de Coatepec, decía que la muchedumbre había sacado algunas imágenes de los templos y en largas procesiones, alumbradas con velas, rezaba en alta voz implorando clemencia. Cuando nosotros ahora sí nos hincamos y pedimos al Todopoderoso clemencia, pues cuando ya no tenemos nada que hacer. Y eso fue lo que sucedió hace 100 años. Pareciera ser que la desgracia se concentró muy cerca de aquí, a la orilla del río Huitzilapa, en la congregación de Barranca Grande. La mayoría de los que están aquí presentes la conocen mucho mejor que yo. El río es un río muy caudaloso hoy, a la fecha, 5 años después, sigue siendo un río muy caudaloso, muy, digamos, impetuoso por la forma en que descienden sus aguas, etc. Y en ese punto viene bajando desde Puebla, que viene encajonado entre los cerros, entre los valles, se abre un poquito, se hace como se explaya, digamos, ¿no? Bueno, pues en aquella época, ¿no? Dicen los testimonios que se agotó su corriente y que desapareció, quedando el cauce vacío. Imaginemos eso, que el río Huitzilapa dejara de correr agua. Hace 100 años, no ahorita que ya lo tienen encajonados los de Jalapa y muchas cosas, ¿no? ¿De qué tamaño habrá sido en la noche? La gente que oía seguramente el ruido del río, lo dejó de oír. Y dice que pasado aproximadamente una hora, comenzó a oír un ruido como de tormenta que se aproximaba, ¿no? Y ayer en Barranca Grande una persona nos comentaba un testimonio de su familia, de que una señora que recién había dado a luz, ¿sí?, dormía en el suelo, en un petate, y que precisamente por estar en un petate tenía su oreja pegada al suelo, empezó a oír ruidos. Cuando se lo comentó a su familia le decía que pues, era parte de lo que había vivido, de su parto, ¿no? Ella les insistió y se pusieron a escuchar con la oreja al suelo, ¿no? Sí. Y empezaron a escuchar ese estruendo, sin saber qué era en la noche, insisto, ¿no? Pues resultó que venía una avalancha de lodo. El río, kilómetros arriba, se había las mismas sismo, había cerrado los cauces, se empezó a represar el agua y cuando reventó eso, se trajo la tierra, las piedras, el lodo. Imagínense lo que pudo haber llegado en aquella época. Las fotos que están al lado, trataré de ampliarlas, nos van a dar una idea. Esto es Barranca Grande, pocos días, no sé, mediados de enero, cuando pasó esto. Pues prácticamente parejito como una playa, ¿no? Pues ¿qué? Porque el río pasó dejando ahí toda la tierra. ¿Sí? No hay casas, no hay las lomas, no hay las viviendas, no hay nada, todo se quedó ahí y metros abajo estaba sepultada la población. Las formidables corrientes de lodo que se formaron entonces tuvieron un recorrido para llegar a Barranca Grande más o menos de 20 kilómetros, que es el cauce del río hasta ese punto, desde Chinchotla, ¿no? Al pasar por el municipio de Pantlanalay, se llevaron a las congregaciones de Rincón, de Petlahuacán, de Mecatitla y Aguatlatipa, todas orillas del río, y llegaron hasta Barranca Grande. Los muertos, insisto, las cifras, pues, estimados,
porque no había censos en aquel momento, ¿no? Dicen los mismos geólogos, muy sorprendidos, ¿sí?, escribieron que en minutos o quizá cuestión de segundos después de la sacudida se precipitaron con tremenda velocidad de forma intermitente por el cauce del río de los pescados. Tratando de ilustrar cómo pudo haber sido esta corriente, ellos, geólogos, hicieron este dibujo. Hagan de cuenta como si cortaran así con un cuchillo el cerro, un perfil, decimos nosotros, ¿no? Y donde está la estrella roja, ¿sí?, está la presa actual de los colibríes. La que surte Jalapa está sobre el cauce del río Mitzilapa. Ahí la altura sobre el nivel del mar son 1830 metros. Y la estrella que está abajo, ¿sí?, a 1035 metros, es la congregación de Barranca Grande. Esos dos puntos los cruzan la corriente del río Mitzilapa. Pues ahora imagínense que en el mar de agua trajo esa avalancha de todo. ¿Con qué fuerza? La naturaleza realmente es sorprendente cuando sucede esto, ¿no? Eso nos daría tratar de dar una idea de cómo pudo suceder esto, ¿no? Y en el caso de Barranca Grande, pues hay que recordar muy recientemente, todavía en el 2008, que producto de lluvias, fue en septiembre siempre llueve, las laderas se reblandecieron y se escurrieron hacia el cauce nuevamente, ¿no? Eso fue lo que ocasionó que esta congregación definitivamente se mudara al nuevo sitio, a la nueva Barranca Nueva, en la parte alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no deja de estar dentro del cauce del río. Y si no es por el río, es por las laderas, que es un riesgo permanente que no sabemos en qué momento se va a presentar, pero que sí tenemos la certeza de que se va a volver a presentar, ¿no? Un testimonio de lo que pasó también ahí lo dejó o lo platicó el entonces coronel Silviano García Contreras, muy conocido en esta zona, un revolucionario. Él estaba en aquella época, en 1920, encargado de la guarnición en Quimixtlán, y dice que en aquel sábado ellos esperaban el ataque de los rebeldes. Ya nos dijeron aquí que toda la región estaba infestada entre rebeldes y saqueadores y maleantes, ¿no? Que ese día por la sacudida no hubo el ataque, pero el otro día, el domingo, sí los atacaron y los tuvieron rodeados a todo el pueblo. Entonces ellos no pudieron salir a pedir auxilio de esa situación porque había pasado el sismo. Y no pudieron salir precisamente porque los ríos que estaban a los lados de Quimixtlán, pues habían tenido también esas avalanchas de lodo y no se podían cruzar a riesgo de hundirse en el lodo. Su única opción de comunicarse era escribir un papel, envolverlo en una piedra y lanzarlo con una onda al otro lado del río para dar noticias de lo que estaba pasando en ese lugar. Esa fue la forma como encontraron nuestros abuelos de comunicar lo que estaba sucediendo. El periódico El Universal de México del día 8 de enero, es decir, 5 días después, pues ya en México llegaban las noticias de lo que había sucedido. Pues primero pues desmiente, ¿no?, que el pico de Orizaba hubiese entrado en la actividad. Fue la primera gran preocupación de mucha gente que decía que el pico había empezado a hacer erupción. Decía, por ejemplo, que el entonces gobernador, que por cierto estaba de licencia, Cándido Aguilar, había arribado a Coatepec proveniente de Jalapa y que estaba solicitando, dice, herramientas de zapa, se entiende que son picos, palas, etcétera, para movilizar y venir en auxilio de estas obras, el día 8, ¿no? Los ferrocarriles nacionales, por ejemplo, pudieron transportar medicamentos y ayuda a la Cruz Blanca Neutral, pero lo hacen vía Orizaba. Quiero pensar que el interoceánico, el que corre por
Jalapa, el ferrocarril, pues no ha de haber estado disponible. Entonces ellos prefirieron bajar por Orizaba, ¿no?, para que la Cruz Blanca Neutral entrara a la región trayendo la ayuda. En el puerto de Veracruz, el cónsul americano había citado ya a todos los demás americanos del puerto, la mayoría comerciantes o representantes de casas comerciales, para que se reunieran fondos. Y en esa misma fecha, el obispo Guisarí Valencia, que acababa de llegar de La Habana, que acababa de llegar a Veracruz, se entera de esto y se prepara para venir a auxiliar a los damnificados, que son precisamente de su diócesis, ¿no? Y afortunadamente hubo gente que se movió en esos días y se formaron 3 comisiones en Veracruz. La del señor Ricardo Sota, que juntó 2.197 pesos, la del señor Ángel Rivera, que juntó 1.249 pesos, y la del señor Luis Pasquel, que juntó 812 pesos. Hay que pensar que, por ejemplo, los Pasquel eran dueños, por ejemplo, de la hacienda del Orduño, en Coatepec, y seguramente pues, tenían sus intereses y tenían la información de lo que estaba sucediendo. En México, por ejemplo, algunos teatros, gente del teatro, por ejemplo, la compañía de María Conesa, de Lorenzo Beristain, de los hermanos Carreño, habían ofrecido dar funciones en beneficio de los damnificados para juntar fondos. Lo mismo los clubes de fútbol de Tigres, que había invitado al Club España para hacer un partido de fútbol y reunir fondos para los damnificados. Los periodistas veracruzanos, que es un gremio que a veces no reconocemos como tal, en aquella época los que estaban en la Ciudad de México se reunieron en la sede de las oficinas de Revista, que es una publicación de entonces Excelsior, para ver cómo podían auxiliar a sus víctimas. Aquí en la región, gracias al archivo que nos proporcionó don Rosendo García, hijo de Silviano García, algunos documentos, pudimos rescatar algunas cuestiones, como por ejemplo este recado que le manda Eusebio, y por eso sabemos que el capitán Eusebio estaba acantonado aquí en Cozautlán y a él le toca padecer esta circunstancia. Afortunadamente sobrevive, ¿no? Que de aquí le mande, precisamente el mismo día, el 8 de enero, le manda un recado a su hermano hasta aquí Mixtlán. Se entiende que debió haber sido un propio a caballo, sube hasta allá, para informarle que ya viene el general Cándido Aguilar en auxilio de la zona y que trae ayuda, y que el general Francisco Bertani era el militar que estaba a cargo de toda la zona de Jalapa, ya había llegado aquí a Cozautlán con auxilio y con soldados para auxiliar a la población. Yo me pregunto, en aquella época, ¿qué pudo haber hecho el alcalde? Pues reunir a las pocas gentes que tuvieran disposición, que no hubieran sufrido pérdidas personales, para empezar a auxiliar a toda la población. Y lo primero es comunicarse con Jalapa, con Veracruz, con donde pudiera conseguir auxilio. Afortunadamente para la época, Cozautlán era un centro comercial, ya lo vimos en un momento, Ángeles, todo lo que había en esa época. Cozautlán era el centro comercial de esta región. Digamos, el Piojito llegaba hasta Teocelo y ahí se concentraba cierto movimiento de mayor peso, de mayor tonelaje, pues porque lo movían en los trenes del ferrocarril. Pero de ahí para acá arriba era Cozautlán, el centro comercial que manejaba toda esta región. Y por eso es el interés del general Bertani, pues de venir a conocer qué está pasando aquí y en lo posible también a los últimos, ¿no? Me parece, no sé si ya les informó que hay una exposición fotográfica pendiente, ¿no? No he informado. ¿No? Sí, Pero para el 2 de febrero. Sí, por favor. Con mucho gusto lo hago. Para el 2 de febrero, la zona de aquí de Cozautlán, Teocelo, Chico, Coatepec, Jalapa, nos hemos pues puesto de acuerdo para recolectar fotos de cada lugar y que se traiga la muestra de fotografías para el 2 de febrero.
Dios mediante, para esa fecha los esperamos para que ustedes puedan admirar, informarse, documentarse más sobre todos los estragos que causó el temblor en la región. Ahorita la muestra está en Michoacán porque allá es la fiesta el próximo 6 de enero. Para fines de enero será en Teocelo. Para el 2 de febrero la tendremos por aquí. Para todos ustedes, con el apoyo del ayuntamiento, con mucho gusto. Es muy importante que ojalá se dé la oportunidad de visitar esto aquí en los días de la feria alrededor del día 2 de febrero o ahorita en los próximos 10 días, si no me recuerdo, en Michoacán va a estar ahí porque hay muchas imágenes, fotografías de esos momentos. Es importante pues, por informarse, pero además que seguramente algunos de ustedes por testimonio de su familia o algo va a poder reconocer algo más de lo que sucedió, de quién eran esas casas, quién vivía, qué comercios eran, etcétera, para poder documentar todo esto y dejarlo como parte de la crónica, ¿no? Esta es una foto que está tomada en algún lugar aquí alrededor de Teocelo, Pozotlán, etcétera, ¿no? De los geólogos que vinieron a hacer este recorrido a mediados de enero. Tuvieron como guías y como protección a los hermanos García Contreras y en particular a Eusebio y Agustín. Hay que decir, Eusebio estaba acantonado aquí en Cozautlán. Es muy posible que esa foto corresponda a algunos de los alrededores de Cozautlán. Por eso es importante que vayan a la exposición fotográfica y si nos ayudan a reconocer algún lugar o paraje como tal, será un dato muy, muy interesante, ¿no? Está el ingeniero Leopoldo Salinas, que es el jefe de los geólogos, era el departamento del Instituto de Geología en aquel entonces, y en un segundo o tercer viaje vino el señor que está a la derecha, el profesor Emilio Odoni. Él era un destacadísimo geólogo a nivel mundial en esa época, de origen italiano, que por coincidencia estaba en los Estados Unidos, en algún lugar de Texas, y que enterado de la situación, vino en esos primeros días de 1920 a reconocer para hacer sus estudios sobre lo que aquí había sucedido, ¿no? Otras cosas importantes es la solidaridad. Parece mentira, pero cuando estamos frente a la desgracia es el abrazo del que tenemos al lado lo que nos da la fortaleza. Es decir, lo que tenemos en el fondo de nuestro corazón como seres humanos y que lo compartimos para hacernos fuertes, para darnos consuelo. La legislatura de Veracruz de aquella época reconoció a muchos veracruzanos que dieron ese auxilio y que participaron en estos trabajos. En particular a los hermanos García Contreras, Abundio, Silviano, Eusebio y Agustín, que ellos de nacimiento eran poblanos, la legislatura los declaró veracruzanos. Qué noble gesto de la legislatura de entonces de reconocer a quienes pudieron hacer este gesto de cumplir con su deber como militares que eran, pero además de entregarlo todo por su población, ¿no? El mismo estudio que venimos leyendo y hojeando trae otras fotos. Por ejemplo, la de la izquierda es la calle de Enríquez de Jalapa, Veracruz. La mayoría pues, ya no la vamos a reconocer porque prácticamente todos esos edificios fueron derrumbados, en particular los de la acera norte, ¿no? Donde estaba el actual pasaje Thanos. Estas casas, casonas de doble altura, quedaron muy sentidas en el temblor de 1920 y en los años 50, pues, las recomendaciones de los ingenieros y arquitectos de la época fue de plano echarlas abajo para hacer construcciones modernas. No es el caso de las construcciones que están del lado sur, la acera sur,
donde estuvo la agencia de la Lotería Nacional, donde está creo todavía un hotel, etcétera, que permanecen, ¿no? Pero bueno, por las ilustraciones que vemos ahí en el mapa de en el plano de la ciudad, lo que está en rojo es prácticamente la calle de Allende, que sube desde la actual Comisión Federal de Electricidad, pasando por Enríquez hasta donde está la actual Banamex. Prácticamente esa zona quedó destrozada. Igual que la manchita que tenemos azul arriba, que es alrededor de Jalitic, la zona del árbol, la calle de Revolución, que hoy está en construcción. Estas son otras de las fotos que seguramente ustedes van a observar en la próxima exposición que estamos mencionando con la maestra Ángeles Valdivia, ¿no? De los destrozos que causó en su época. Lo que podemos observar es que las construcciones de la época pues, eran de piedra y cal. Entonces, al desplomarse los muros, al perder su vertical, se abrían y las vigas caían por falta de apoyo, ¿no? Es lo que podemos observar, es el caso de la parroquia de Crucelo, y por eso vemos que todas están apuntaladas para que no se abran más. En la fecha, hoy, las construcciones, bueno, ya llevan concreto armado, varillas, etcétera, ¿no? Y por lo mismo resulta de la mayor importancia que respetemos las normas municipales de construcción. Es muy importante que las obras que hagamos en nuestras casas, en nuestras viviendas, etcétera, siempre respeten las normas que el ayuntamiento tiene establecidas para nuestras construcciones. Puede parecer que es un exceso, pero si ya pasó hace 100 años, no estamos exentos de que esto vuelva a suceder. En particular nuestras escuelas, nuestros centros de salud, los edificios públicos, es la infraestructura que tiene que estar mucho más protegida, porque es la que nos va a permitir, en caso de desastre, prestar y organizar los auxilios del caso. Por favor, disculpen la insistencia, hagan caso de las recomendaciones de la autoridad municipal, es por el bien de todos nosotros. Todos queremos y amamos a nuestras familias, a nuestros hijos, y debemos proporcionarles un hogar seguro. Cuando decimos seguro, es algo que sea capaz de resistir una circunstancia como esta. Decíamos hace un momento que no sabemos a ciencia cierta los números de fallecidos. Aquí hay el mismo documento que estoy haciendo, hicieron los geólogos, gente muy informada, académicos, conocedores, con números, con gente enterada. El primer reporte lo dan el 1 de mayo y el segundo reporte lo dan hasta el 15 de agosto, es decir, meses después de la desgracia, y los números son diferentes. ¿Qué está indicando esto? Pues que los geólogos no tuvieron la oportunidad de tener mejores cifras. El ayuntamiento de Cozatlán, al caerse el Palacio Municipal, por ejemplo, el Teocelo, por ejemplo, pues se pierden todos los libros, los reportes, cómo consultarlos. El capitán Eusebio aquí reportó desde Cozatlán que su archivo del regimiento que tenía a su cargo se había perdido en esta desgracia. Entonces, con lo que había, con números de estimaciones, ellos hicieron sus reportes. Y por ejemplo, en el primer reporte dice que Cozatlán tuvo 85 muertos y 60 heridos. En el segundo reporte del 15 de agosto, déjenme ver dónde está, creo que ya no aparece ahí, pero lo sorprendente es el dato de Barranca Grande, donde habla de 600 fallecidos. Y Barranca Grande, por aquella época, dicen que tenía aproximadamente 700 y pico, ¿no? Sí, los que más o menos 750, 800 habitantes. 750 a 800 en aquella época. Y si nos dicen que fallecieron 600, pues prácticamente no quedó nada, ¿no? Los periódicos de México, por ejemplo, Universal, 17 de enero, ya tenía en marcha una campaña de apoyo, de solidaridad. Estaba recibiendo desde 10 centavos, 20 centavos, algunos pesos de las empresas, todo para canalizarlo en el auxilio de las víctimas.
Por eso es importante, discúlpeme la insistencia, que seamos muy unidos, en particular con nuestras autoridades, cuando nos llaman a cooperar o a colaborar. A veces no hay recursos, pero podemos dar un poco de nuestro trabajo personal, nuestra faena, para hacer las cosas y hacer que la carga sea más llevadera para todos. Cozautlán hace 100 años recibió el apoyo de muchos lugares de la República. Aquí llegaron apoyos de muchos lugares y llegaron, afortunadamente, de manos de gente íntegra como lo fue el obispo. ¿Sí? Lo que se pudo recaudar llegó a las víctimas. Debemos ser muy solidarios siempre que se nos llame a concurrir. Es parte de nuestros compromisos que tenemos, ¿no? Esta otra foto es la delegación de la Cámara de Comercio. Ahí dice de Jalapa. Sabemos que la Cámara de Comercio de México y la de Veracruz estuvieron también muy interesados en las labores de recuperación y de salvamento. Desde luego por la cuestión humanitaria de apoyo a la región, pero hay que recordar, vuelvo a insistir, como lo decía Ángeles hace un momento, que Cozautlán era muy importante a nivel comercial. Entonces los comerciantes de la época pues eran consignatarios de muchas mercancías, eran a su vez también pues, deudores de bancos. Entonces de repente la tienda más grande del pueblo se convirtió en nada. ¿Cómo recuperar eso? ¿Y cómo hacer que la economía saliera adelante? Nos decía Ángeles, en ese momento pues, estamos hablando de la temporada de la cosecha del café. Y tenemos muertos, pues los muertos no levantan cosechas. Y es la única oportunidad que teníamos para reponer lo poco que podíamos rescatar. Particularmente la alimentación. Los sobrevivientes necesitaban comer. ¿Y de dónde iba a salir todo eso, no? Seguramente eso fue parte de las tareas de esos comités de auxilio que vinieron en esa zona, ¿no? Repito, el 8 de enero el gobernador hizo su recorrido por toda la zona. La comisión de geólogos vino aproximadamente el 16 de enero y el 12 de enero el obispo Guízar y Valencia empezó su peregrinar por todas estas comunidades. Qué bueno que nos trajo el auxilio espiritual, qué bueno que vino y regó sus bendiciones para mitigar el dolor de quienes tuvimos las pérdidas en aquella época, pero también para repartir lo poco que pudo haber traído de las colectas que se estaban haciendo en Veracruz. Por eso tenemos muchos testimonios de esos. Y hay que reconocer que no obstante la desgracia, o si los malhechores los ha habido siempre, ¿no? Hubo necesidad de resguardar su comisión por el ejército. El general Gilberto Camacho, que era el que comandaba el regimiento del lado de Puebla, acompañó al obispo en todo su recorrido para darle protección, porque no estaba exento de que los malhechores, sabiendo que traía apoyos y recursos, lo pudieran haber sorprendido en cualquier lugar y frustrar su buena fe, ¿no? Les recomendaría mucho que, en lo posible, pudieran leer algo de la biografía de Rafael Guízar y Valencia, particularmente la del padre Justino, que trae un testimonio del padre José María López, el padre Pepito, el Teocelo. Él era muy joven en aquella época y, como estaba por aquí, conocía la región, acompañó al obispo y pudo ir tomando notas de lo que iba sucediendo. Vienen a ser los únicos detalles que nosotros hasta la fecha conocemos sobre cómo el obispo recorrió esta zona entre el 14 de enero y 12 de febrero, ¿no? En parte, cómo debió haber sido la jornada, que tuvo que ser auxiliado en la parte de Puebla porque tuvo un problema cardíaco. Recordemos que él era un hombre obeso y el esfuerzo seguramente y las impresiones que le causó encontrarse frente a toda esta desgracia
fue una exigencia mayor a la que su organismo le podía proporcionar y tuvo que ser auxiliado y llevado al hospital de San Andrés Chalchicomula. No obstante la santidad de esto, debemos tener presente que fue un gran hombre, un humanista que se entregó a sus semejantes. Y bueno, pasa esto de enero y otra vez los problemas de la política a nivel nacional. El presidente Carranza, Venustiano Carranza, estaba enfrentando en esa época, pues ahora sí, la insubordinación de los militares que no estaban de acuerdo en que el próximo presidente de la República fuera un civil y exigieron que fuera un militar, y ese militar era Álvaro Obregón. Entonces, el 23 de abril, después de muchas disputas políticas, declaran el plan de Agua Prieta, es un golpe de Estado propiamente, ¿no?, donde muchos se dividen, ¿sí? Aquí los García Contreras, Eusebio y Agustín, ellos permanecen leales al gobierno, ¿sí?, y incluso piden su baja para no verse obligados a rebelarse en contra del gobierno. Pero no es el caso de Guadalupe Sánchez, que entonces era comandante de la zona militar de Veracruz, y de Silviano García Contreras, que ellos sí se rebelan y van a levantar las vías aquí de aquel lado de Puebla, alrededor del poblado de San Salvador el Seco, en el punto Aljibes, porque por ahí iba a pasar el convoy de Carranza, y logran detener el avance de Carranza que venía rumbo a Veracruz. De ahí tiene que salir Carranza el 14 de mayo, internarse a la Sierra de Puebla, para finalmente ser asesinado por aquellos grupos. Esto es lo que pasa a nivel nacional y es lo que nos define la situación. Fue el último golpe de Estado que ha tenido México y que fue exitoso para los golpistas, ¿no?, y que esperamos no volver a repetir nunca en nuestra historia, ¿no? Pero el efecto inmediato que eso tiene para nosotros, para esta región, es que la reconstrucción pues, se ve interrumpida. ¿Por qué? Porque el gobernador era Cándido Aguilar y era carrancista, y la región se divide. Ya al perder su influencia, los carrancistas, vienen los golpistas, y bueno, ya de ahí no sabemos. Lo que tendríamos que hacer muchos cronistas y historiadores es ponernos a estudiar estos asuntos, rescatar los archivos. Por eso es muy importante lo que ustedes en sus familias pudieran tener como documentos o testimonios de la época. Lo más probable, y es lo que pasa casi siempre, es que si el gobierno se desorganiza, no hay quien apoye a la población, y entonces tengamos que sacar adelante las cosas con nuestras propias uñas, como dice el dicho, ¿no? Por eso es muy importante que la sociedad civil, nosotros hoy, 100 años después, estemos muy bien organizados, que podamos manejar nuestra cultura de protección civil, que podamos tener nuestros propios comités de apoyo, estar muy cercanos de la autoridad municipal, porque esa es realmente la única posibilidad que vamos a tener de salir adelante. Insisto, a nuestros abuelos nos tocó bailar con la más fea, y no obstante nos han heredado todos estos pueblos maravillosos que a mucha gente que viene de afuera les sorprenden y les encantan por nuestras construcciones, nuestra forma de vida, ¿no? Eso es la herencia de nuestros abuelos. Bien, pues yo dejo aquí esta charla, muy amable, muchas gracias por su atención, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o información que tengan. El comentario de esto hace hincapié al tema del café en esa época. Antes el café no era el puntero económico como hoy en día. Antes también era, se valía más la economía del municipio por el almidón y los sillos.
que proviene de la caña, y el café no era tan, vamos, no era lo que movía la economía del pueblo. Esa es una, y la otra es una duda, porque, bueno, gracias a Dios, la madre de mi abuelo murió arriba de los 100 años, vivió esa época, nos la platicaba, vivía sobre Azcárate, en las últimas calles, y ella nos platicaba que el paso de Cozautlán no era la carretera que conocemos ahorita, ¿no? Era lo que es las ruinas de Chilontla. Y cuando ahorita que comenta lo de Barranca Grande, supongo, quiero pensar que algo muy similar pasó en aquellas ruinas, porque nos contaba la abuela que ese paso desapareció desde el temblor, que los pocos habitantes que quedaron, parece ser que el dueño de esa hacienda quedó vivo y desapareció de la zona, o sea, simplemente se fue del municipio, no se supo más de él, y parece ser que sus trabajadores y la poca gente que sobrevivió a eso son los que son ahorita los habitantes de las lomas. Dijeron, aquí está peligroso, pues vamos a vivir a esas lomas, de ahí proviene el nombre de las lomas. Yo creo que y la gloria es un dato interesante de rescatar, porque como pozontecos tenemos una riqueza cultural enterrada en aquellas ruinas que están perdidas prácticamente y todavía están ahí, y yo creo que sería bueno traer gente que sepa de estos temas y que rescatemos algo de lo que se quedó ahí enterrado. Eso es todo. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Adelante. Cuando se llevaban lo que Cozautlán producía al Piojito a Roselo, ¿hacia dónde se llevaban todo lo que aquí se producía? El destino. ¿El destino era el puerto? Sí, tiene mucha razón esta compañera, es decir, para la época, digamos, la mayoría de los pueblos, pues tenía varias actividades. Bueno, el campo era nuestro principal sostén, siempre lo ha sido, ¿no? Pero producía diferentes productos, según la temporada, etcétera, ¿no? Algunos de ellos, como las plantaciones, me refiero al café, requieren años para establecerse, para producir y desde luego para recuperar las inversiones, ¿no? En muchos de estos casos se suele situar, digamos, capitales, préstamos, ¿no? Y es lo que seguramente sucedió. Buena parte de nuestros abuelos que pudieron haber tenido alguna finca, como plantación, etcétera, pues recibían incluso anticipos a cuenta de cosecha, que es lo que se hacía. Los mismos comerciantes del pueblo actuaban como banqueros, ¿no? Oiga, tengo una finquita ahí de tanto número de matas, me va a dar tanto, bueno, pues te voy dando tu despensa, ¿no? Te apuntaban en la libreta, ¿no? ¿Sí? Y en la cosecha uno pagaba, ¿no? Diferentes cuando había otros productos, por ejemplo, estoy pensando en el piloncillo, ¿no? Eso habría que hacer la producción, llevarla y mandarla a su destino. La mayoría de estos iba generalmente al puerto de Veracruz, a Puebla o a la Ciudad de México, que son los grandes centros comerciales que siempre han estado. Y para eso nos servía precisamente el Piojito. El Teocelo funcionaba como, vamos a decir, un centro de acopio, ahí llegabas, se subía a los vagones y llegaba a su destino. Algunos de ellos seguramente ya tenían sus clientes fuera, donde esperaban sus productos. Posiblemente algunos hayan tenido anticipos incluso. Oye, me vas a mandar tantos costales de piloncillo, de tal cosa, ¿no? Para tal fecha, y les daban algún anticipo. Cuando sucede esto, la mayoría, nosotros no tenemos terrenos planos como en otros lugares, todos son cerros, todos son... Viene esta sacudida, y así como destruyó las ciudades, las casas, pues también destruyó, decían entonces, las cementeras, los cultivos. Las fincas se debieron haber desgajado. Todavía sucede. Vamos a orillas de algún camino y más de una vez, en temporada de lluvias o cualquier cosa, ¡pum! Ahí se vienen las piedras, se viene esto. O sea, el terreno se sigue moviendo. Ahora imagínense con esa sacudida. Caminos, lugares, todo se nos alteró. Y ese es el motivo.
Sí, porque siendo Cozautlán, como lo dibujaba Ángeles, con toda esa actividad, con toda esa presencia, pues se quedó endeudada. Si los que tenían negocio aquí, pues el comerciante de aquí, o los comerciantes más acaudalados, pues se quedaron en ruinas, ¿no? Y no solo eso, había que conseguir más dinero para poder volver a empezar. Esas libretas que seguramente algunos todavía conocimos, ¿no? De las tiendas, ¿no? ¿Cómo le pagan si se murió el señor, se murió la esposa, se murieron los hijos, se le murieron los caballos? ¿Cómo le cobras al paisano, no? O sea, de ahí es precisamente el esfuerzo de admirarse de nuestros abuelos, que hayan sabido salir adelante. Y yo le agregaría, prácticamente solos, porque ya vimos lo que traía el obispo cuando vino para acá, salvo que hay otras cifras, era relativamente poco y era para toda la región. Y fue nada más esos días. Él está entre el 14 de enero al 12 de febrero. Es su recorrido. Pero la gente come todos los días. Y en abril se nos viene el relajo, se nos divide aquí la gente, los militares. Y encima, como hemos visto, los malhechores, pues el mismo obispo tuvo que traer resguardo. Hoy afortunadamente nuestro obispo puede venir, entrar y salir por donde quiera, y en todos los lugares lo vemos con respeto y con atención. Ayer nos tocó en Barranca Grande, llegó el señor a oficiar una misa y lo recibimos con mucho gusto, hizo su comida, su banquete, etc. Todos en orden y con él. Imagínense en aquella época, tener que traer soldados para que lo protejan. Así fue la situación. Eso es lo que venimos. Y desde luego tiene muchas razones y sus dudas. Hay muchos temas por estudiar, pero creo yo, y lo veo con mucho beneplácito, que hoy Cozautlán tiene un excelente cronista que seguramente ya tendrá en sus actividades poder documentar todo esto. Yo no dudo que tenga el apoyo de la autoridad municipal para esto. Pues algún comentario o dejo el micrófono. Que ya no hay dudas, no queremos hacer comentarios, pero sí los invito a que cuando escuchemos que convocan para platicar, para algún proyecto cultural, asistan, compartan, opinen, se dispongan a asistir. Pues por ahora creo que es todo. Solo presentarles a Eduardo, nuestro ilustre primer premio estatal de aprovechamiento aquí en Cozautlán. Bueno, por ahorita es todo. Para el domingo los esperamos a la exposición del libro La Ruta del Señor Guizar a las 6 de la tarde, me parece, ¿verdad? A las 7. A las 7. Sí, a partir de las 7 de la tarde, bueno, después de misa, nos da oportunidad el Padre para estar ahí en la parroquia con la presentación del video y libro La Ruta Misionera de San Rafael Guizar y Valencia en la Sierra Central Veracruzana. Entonces, todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Sin más, queremos hacer un entrega de un adelante. Perdón, como un último punto, y bueno, dado el interés y el calor con que todos ustedes reciben estos eventos, yo quisiera poner a la consideración de las autoridades municipales que están aquí presentes la posibilidad de que vía acuerdo de cabildo con la propuesta que pudiera hacer la cronista, se llevara a la legislatura de Veracruz una moción donde se nombrara este año como de cultura de protección municipal, ¿no? Creo que precisamente estos hechos, estos sucesos, que nos dan la autoridad moral para llamar la atención de todo el gobierno de Veracruz, para que juntos podamos ir adelante, ¿no? Yo creo que si dedicamos todo nuestro esfuerzo y nuestro talento a cultivar estas cosas, sería muy, muy interesante que Veracruz festejara 2020, el año de la protección. Muchas gracias.
Muy bien, pues ante esta petición muy acorde, ¿verdad? Pues sí, habría que sentarse a pensar. De igual forma, con Protección Civil, yo creo que va mucho de la mano para abordar algunas cosas. Sin más, le cedo el micrófono a nuestra presidenta municipal para que pueda leer estos reconocimientos y hacer entrega. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y ahorita vamos a entregar este pequeño diploma y reconocimiento. El Honorable Ayuntamiento de Cozahutlán, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, tiene el honor de entregar el siguiente reconocimiento de honor a la maestra Ángeles Valdivia Ortiz por su importante participación en las actividades realizadas en el marco de los 100 años del sismo que marcó la historia de nuestro municipio Cozahutlán de Carvajal, Veracruz. 3 de enero de 1920, 3 de enero del 2020. Atentamente, ingeniera Alicia Rodríguez Vargas, presidenta municipal de Cozahutlán de Carvajal. Y un fuerte aplauso. De igual forma, entregamos el siguiente reconocimiento de honor al licenciado Martín Blázquez Ojeda por su importante participación en las actividades realizadas en el marco de los 100 años del sismo que marcó la historia de nuestro municipio Cozahutlán de Carvajal. 3 de enero de 1920, 3 de enero del 2020. Un fuerte aplauso también. Bien, pues sin más y no habiendo algún otro comentario, les agradecemos la participación en esta conferencia. Gracias al maestro por esta conferencia.